Él es el capitán de puerto de Guayaquil. Ya habíamos mencionado hace un momento que ayer se reunió, se desarrolló la reunión del Comité de Seguridad para fortalecer la seguridad acá en el Golfo de Guayaquil. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por estar acá en nuestros estudios. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Aprovecho para hacer un saludo especialmente a la comunidad marítima. Es una comunidad que aporta al desarrollo nacional y la cual está ávida de tener la seguridad necesaria para ejecutar sus actividades. Antes de darle el paso a mis compañeros, yo mencionaba, la semana anterior ocurrió algo, y esto es como un ingrediente para la conversación. Yo mencionaba un hecho que ocurrió en el mercado Caraguay, en el mercado al sur de Guayaquil, no allá en la avenida Domingo Común. Ocurrió algo, asesinaron a un chico, empleado municipal, encargado de la cámara de frío. Hicimos unas averiguaciones y como medio de comunicación nos denunciaron que este chico se había negado a recibir un camarón robado que unos delincuentes que llegaron en alguna embarcación se acoderaron ahí en el muellecito de la Caraguay y pretendían que él se los tenga. Entonces, ya en anteriores ocasiones que le habían hecho el mismo ofrecimiento. Y un poco nosotros hacíamos notar la semana anterior de que ese es el nivel de inseguridad que se vive, y estas son las trágicas consecuencias. Imagínense un chico trabajador que no está metido en cuestiones legales y que más bien por eso tenga que pagar con su vida. Estos son los delincuentes que operan en ese sector, a veces atracan embarcaciones, a veces se meten a los predios de las camaroneras que están ubicadas en los alrededores del Golfo de Guayaquil. Entonces todo eso les toca ver a ustedes y me imagino que fue materia del análisis que hacían en la reunión de ayer, capitán, ¿no? Así es, el día de ayer se analizó esta situación de falta de seguridad o inseguridad en el Golfo de Guayaquil. La autoridad marítima hizo la respectiva presentación en donde en primer lugar se habló del área de operaciones. Para que ustedes tengan una idea, el área del Golfo de Guayaquil, que comprende los canales del Estero Salado, Estero del Morro, el río Guayas, río Daule, río Bahoyo y todo el sistema de canales es 34 veces más grande que toda la ciudad de Guayaquil. Entonces eso es 34 veces más grande que toda la ciudad de Guayaquil y 3.5 veces más grande que todo el cantón de Guayaquil. Entonces es un área muy grande para controlar, ¿no? Y es en esta área donde nosotros tenemos que emplear todo nuestro personal y nuestro material para ejecutar operaciones de presencia, atención de emergencias y operaciones especiales con información de inteligencia para contrarrestar los delitos que ocurren en estos amplios espacios acuáticos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Imagínense ustedes, yo no pensaba que era tan grande, Ramiro. Por cierto, me dicen, salude al abogado Ramiro Cepeda. La gente que está ubicada en el suburbio, en breve las autoridades municipales van a entregar esta obra de remodelación del malecón del Estero Salado. A propósito de lo que estamos conversando, mucha gente nos está escuchando ya, Ramiro. Yo sí tenía claro lo grande que era la zona, por eso debe haber mucha tecnología para el control. ¿Me estoy equivocando? Bueno, hay limitaciones en esta zona de operaciones. ¿Qué tienen y qué le falta? Comunicaciones. Es un gran problema las comunicaciones porque dada la configuración de los esteros con manglar, ¿no? Hay muchas zonas ciegas donde se pierden las comunicaciones, ¿no? Entonces la autoridad marítima está empeñada en solicitar a través del gobierno la gestión con las empresas de telefonía celular a fin de que se incrementen más torres y se amplíe el servicio de telefonía celular para tener la comunicación con las lanchas que hacen las patrullas, los patrullajes en este amplio sector, ¿no? Y esto es un tema de la configuración del manglar, porque el manglar evita que se propaguen las ondas de comunicación por radio. Entonces es una gran falencia, ¿no? Pregunto, el delito que le acaba de enunciar Alberto, que fue el que dio origen al asesinato de este joven en Caraguay, es común, es la venta de camarón robado porque interceptan a las lanchas que los transportan y se vende en los mercados. Para los que sabemos comprar, notamos a leguas el camarón de piscina y el camarón de mar, y sabemos que el camarón de piscina se lo vende más barato porque su procedencia es totalmente irregular.
pero también estos canales se prestan, y pregunto, para alimentar como vías rápidas de contaminación de containers dentro de los puertos. ¿También hay este tipo de situaciones o estoy simplemente diciendo algo que no debo? Lo que usted está diciendo es la verdad. Me está hablando de dos tipos de delitos. El primero, el robo de camarón. El segundo, contaminación de containers. Quiero conversar sobre el primer tema, robo de camarón. En este tema de la industria camaronera, ¿no? Hay un sector de la industria que es regular, que tiene todos sus documentos en regla, las embarcaciones en las cuales transportan tanto los insumos a las camaroneras como principalmente en balanceado, de entrada a las camaroneras y de salida de las camaroneras, el producto propiamente dicho, el camarón. La Armada del Ecuador ha implementado un sistema de rutas seguras ya desde hace más de 2 años aquí en el Golfo de Guayaquil, que consiste en un plan de seguridad marítima creado para la prevención de los robos, no solamente al sector camaronero, sino a todos los sectores, ¿no? Como son comuneros, asociaciones, pescadores y principalmente el sector camaronero, que transportan sus productos de un punto a otro en el Golfo. El objetivo de este plan es velar por la seguridad de la vida humana en el mar, principalmente, y prevenir las actividades ilícitas en los espacios marítimos y jurisdiccionales. ¿En qué consiste este plan? Consiste en que el camaronero o cualquier persona que realiza su actividad marítima pide la ruta segura con 24 horas de anticipación, y hay un procedimiento establecido que ha sido socializado con todos los gremios. Es a través de un simple correo electrónico que tiene que mandarlo al correo rutaseguras2020@gmail.com. En este correo tiene datos básicos como el nombre de la embarcación, ¿no? La ruta segura por la cual va a navegar. Existen 5 rutas establecidas en el Golfo de Guayaquil, 3 del lado del estero Salado y 2 del lado de Río Guayas, la hora a la cual va a zarpar, la hora a la cual va a arribar y el puerto de destino. Y solamente tiene que cumplir 4 requisitos. El primero, el correo, que es lo que acabo de mencionar. El segundo requisito es que la embarcación tiene que estar en lista autorizada, es decir, la embarcación tiene que estar con toda su documentación marítima en regla, llámese permiso de zarpe, matrícula de la embarcación, y que toda la gente que trabaja a bordo tenga también sus documentos en regla. El tercer requisito es que posea la guía de remisión de ese producto. Y finalmente es que posea el dispositivo de monitoreo satelital, que es otro de los requisitos para poder matricular las embarcaciones, ¿no? Nosotros tenemos estadísticas de lo que es este año. Solo le interrumpo una cosita. ¿Cuántas embarcaciones están matriculadas? Un poco para tener ideas sobre lo que estamos controlando. Ya, de más pesca, menos. En nuestra jurisdicción tenemos 5.951 embarcaciones de pesca artesanal matriculadas y con todos sus registradas en la Capitanía del Puerto, de las cuales únicamente el 20% tienen todo en regla. El 80%, es decir, la gran mayoría, no están en regla. Entonces, para nosotros es una tremenda dificultad, porque cuando hacemos los patrullajes, y encontramos una embarcación que no tiene su documentación en regla y no tienen ningún documento, inclusive ahí existe la presunción del delito, porque puede hacer que esa embarcación sea robada. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, tenemos necesariamente que retornar a puerto para cumplir el procedimiento pertinente. Entonces, ese retorno a puerto significa 1 hora, 2 horas, 3 horas que la embarcación deja de patrullar. Y puede ser una carnada también. Exactamente. Entonces, imagínese que de 10 embarcaciones que usted encuentra en una navegación, en un patrullaje de rutina, 7 a 8 embarcaciones están irregulares, ¿no? Entonces, esta es una gran dificultad. Hay una gran informalidad en el sector pesquero artesanal. Esto solamente hablando de embarcaciones de pesca. Porque hablando, por ejemplo, de las dragas existen en la jurisdicción 38 dragas, de las cuales solo una está con toda su documentación en regla. Si hablamos de otro tipo de embarcaciones como las gabarras, tenemos en la jurisdicción 569 gabarras y solo 94 tienen todo en regla. Es decir, el 83% de las gabarras no tienen su documentación en regla. También es un problema.
Entonces, volviendo al tema de las rutas seguras, si hablamos de estadísticas, en este año se han efectuado más de 600 rutas seguras, en lo que va de este año. ¿No? Quiere decir que diariamente hacemos de 3 a 4 rutas seguras. Y estas rutas han sido sumamente efectivas. Solamente una sola embarcación ha sido asaltada. Solo una gabarra ha sido asaltada de las que han tomado rutas seguras. Y esto es por una descoordinación de la misma empresa, que no condujo el correo electrónico correctamente y a tiempo para poderle ofertar esa ruta segura. Solamente una de 600, de más de 600 rutas seguras que se han activado. Ahora, hay un amplio sector que es informal, que no tienen sus documentos en regla o que no piden las rutas seguras, que son los que sufren los embates de la delincuencia, ¿no? Principalmente los informales. Entonces, ese camarón robado es el que va a parar a los mercados de la ciudad, especialmente el mercado de la Caraguay. No, yo desconozco este hecho lamentable de la muerte del al que hizo la reverencia del señor entrevistador, no ha sido comunicado en la Capitanía del Puerto, no, pero en todo caso ya es un hecho que ocurrió prácticamente en tierra, que deberá conocer el fiscal respectivo y hacer la investigación. La Capitanía del Puerto está presta para colaborar con la Fiscalía o con el ente que haga la respectiva investigación. ¿Cuántos hechos vandálicos se dan en el mar, así de que se tiran balas entre la autoridad y los asaltantes? O sea, porque yo he leído en las noticias de que hay muchas gabarras van armadas también. Se les permite llevar armas, porque eso es otra discusión, ¿no? Así es, está a la ley de navegación. No, es un tema que hay que regularizar, el asunto de los cuerpos de seguridad armados que pueden ir a bordo de las embarcaciones. Sí, entonces esto está siendo discutido y próximamente será ya normado. Capitán, tengo preguntas del público y nos dice un oyente fiel. La autoridad marítima es la que emite los zarpes de las naves y el control sobre las mismas. ¿Por qué no se le permite el acceso a la plataforma tecnológica para que los usuarios puedan verificar si los documentos de las naves están en regla para poder transportar la carga? Esto es algo que nos hemos reunido con CAMAE y nos han pedido, ¿no? Entonces es un tema que está en análisis para que no todas las personas, sino posiblemente el gremio, algún representante del gremio pueda ingresar en la plataforma y saber si la gabarra que le va a ofertar el servicio tiene todo en regla. Claro, que si no, ¿cómo el usuario normalmente sabe si es lícito o ilícito la carga que están trayendo? Porque sobre todo si es que efectivamente tienen todos los documentos de zarpe. Inclusive me decía la persona que cuando tienen estos siniestros, para que el seguro para pagarles ese exactamente, siniestro, sí, les piden los documentos de zarpe. Es importantísimo. Los seguros, ustedes saben que se manejan con toda la legalidad, ¿no? Entonces el vehículo, la aeronave o la embarcación que realiza una actividad tiene que estar todo en regla para que en el caso del siniestro el seguro pueda cubrir, ¿no? Porque imagínense lo que sería que salga una embarcación con un capitán que no está autorizado, Claro. con una tripulación que no tiene sus documentos en regla y sufren un siniestro. El seguro no le va a pagar porque no está en regla. Y obviamente si no está en regla la embarcación no puede obtener el documento de zarpe. Solamente por poner el símil, Jaime, capitán, ¿no? O sea, es más o menos, ¿no? Como agarrar un taxi en tierra. O sea, uno se sentiría más seguro si yo sé la procedencia de la unidad en la cual me voy a transportar. Claro. Es así de simple y sencillo, ¿no? Sí, pero le preguntan por qué no le dan chance a todos los usuarios para que puedan verificar eso en la plataforma. Bueno, esto está en análisis. Le cuento que nos reunimos ya con la Cámara de Acuacultura. Se ha discutido este tema. En esa primera reunión hemos quedado en facilitarle a alguien de seguridad de acuacultura, a una o dos personas, porque obviamente esta persona no va a estar de servicio 24 horas, 7 días a la semana. No, entonces estamos analizando esto para ver si a una o dos personas le damos acceso a la plataforma para que pueda verificar los datos de una nave. Además, camaronero, me voy a referir al tema concreto de los camaroneros. El camaronero puede pedirle a la nave que va a alquilar sus servicios, que va a fletar, que le presente sus documentos de regla y le puede presentar la matrícula, el permiso de tráfico, ¿no? Y inclusive el permiso de zarpe. Pero hay muchos permisos que son falsificados. Es lo que me están diciendo. Puede darse, y de hecho se ha detectado. Capitán, aquí tenemos miedo, o sea, ¿por qué no abrimos la información? O sea, le pregunto esto porque entiendo que hay temores en
informático para que cualquier persona ingrese, ¿no? Pero debe existir, pues, efectivamente todos los firewalls que se llaman, que son las paredes que impiden que esa información sea hackeada o tomada. Ya. La pregunta es ¿por qué no abrirlo? O sea, No se puede abrir a todo el mundo también por temas de seguridad. No. A usted de pronto no le conviene que la delincuencia sepa cuáles son sus bienes que están activos, cuál es su bien que va a zarpar. Por temas de seguridad no conviene. Entonces es un tema que está en análisis. Eso ya nos reunimos hace un poco más de un mes con la Cámara de Agricultura y discutimos de este tema. lo otro que le iba a preguntar, capitán, es las necesidades, según usted, solamente son de comunicación. ¿Cuántas lanchas están disponibles para controlar todo el Golfo? O sea, ¿cuánto personal tiene para poder controlar? Pues no, bueno, esta cantidad es variable. Al momento tenemos aproximadamente 400 efectivos entre lo que es Cuerpo de Guardacostas, Capitanías de Puerto, Subcomando de Guardacostas, ¿no? Asimismo, el número de embarcaciones también es variable, porque usted comprenderá que una lancha tiene que entrar a su ciclo, su ciclo logístico de mantenimiento, ¿no? Y mientras una embarcación está en mantenimiento, el área de esa embarcación es cubierta por otras embarcaciones, ¿no? Hay veces que coincide que se entran a mantenimiento más lanchas de las que estaban planificadas, ¿no? Y ahí es cuando tenemos un poco de dificultad, pero la Autoridad Marítima trabaja con los medios que dispone. Pero sí son suficientes, la pregunta. Nunca van a ser suficientes. Okay. Le cuento que en el tema del control del mar es algo que ni las grandes potencias tienen el 100% del control del mar. Ve usted, por ejemplo, la primera potencia marítima mundial, los Estados Unidos. No pueden capturar el 100% de la droga que les ingresa por el mar. Claro. No, porque es imposible tener el 100% del control del mar. El control del mar es relativo, temporal, imperfecto. Mientras la lancha patrullera, la lancha guardacostas, el buque de guerra está en el mar y en función de sus sensores tiene un cierto grado de control del mar, dependiendo del alcance de su radar, del alcance del visual al horizonte, del alcance de sus sensores, tiene un relativo control del mar. Pero el buque de guerra se fue de ese sitio a otra área de operación y esta área ya baja el nivel del control del mar. Como expresé en un inicio, el Golfo de Guayaquil es 34 veces más grande que la ciudad de Guayaquil. Imagínense, 34 ciudades de Guayaquil pueden encajar en el Golfo de Guayaquil, ¿no? Donde tenemos Río Guayas, Río Bahoyo, Río Daule, Estero Salado, Canal del Morro y cientos de brazos, ¿no? Los ramales. Los ramales, ¿no? Cientos de ramales que facilitan a la delincuencia el esconderse, el agazaparse, el camuflarse. Es bien complejo. Javier Segarra ya se encuentra con nosotros en la plataforma. Javier, no sé si tengas alguna pregunta para el capitán. Sí, ¿cómo le va? Buenos días, capitán. Un gusto saludarlo por esta plataforma y gracias por estar con nosotros ahí en el panel, en los estudios. Mi pregunta es que al parecer la delincuencia en el Golfo le estaría ganando a la situación de control en el mismo por las circunstancias que pueden ocurrir dentro del área, ¿o me equivoco, capitán? Así es, son opiniones respetables, ¿no? Esto es muy relativo, ¿no? Decir que la delincuencia se ha tomado el Golfo, no, bueno, yo respeto esa opinión, pero las estadísticas no demuestran eso. No, en relación a los años anteriores, nos mantenemos en el número de robos de motores fuera de borda. No es que hay un pico, ¿no? una alza, nos mantenemos en el mismo nivel de robo de motores fuera de borda. Entonces yo no lo calificaría como que la delincuencia se ha tomado el Golfo. Obviamente las víctimas siempre lo van a decir y es entendible, ¿no? Las víctimas, las personas que sufren, los más vulnerables, se sienten impotentes, a veces se sienten indefensos. Pero lo que sí quiero manifestarle a la ciudadanía es que la Autoridad Marítima, la Armada del Ecuador, hace todos los esfuerzos necesarios con los medios materiales y humanos que dispone. Le preguntaba esto porque conversé en una entrevista con el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura y el robo al sector camaronero es bastante considerable, anualmente. Sí, como expliqué en este tema de las rutas seguras, el sector que está regularizado, que normalmente hace uso de estas rutas, es un sistema muy efectivo. Como indiqué, de las más de 60 rutas. Millones de dólares que perdió el exactamente. sector camaronero. Sí, tengo estadísticas, hemos valorado
hemos valorado a $2, solamente a $2 la libra de camarón, ¿no? Y gracias a este sistema de rutas seguras, 20 millones, casi 20 millones en camarón han llegado seguros a sus puertos de destino, ¿no? Principalmente... ¿Es más de lo que se le han robado al sector camaronero o no? ¿Perdón? ¿Esos 20 millones es más de lo que le han robado al sector camaronero o no? Por supuesto, no lo tengo al momento el dato, pero por supuesto que es mucho más. No, son 20 millones en camarón que han llegado seguros a sus puertos de destino y son 5 millones en insumos principalmente balanceado que ha sido transportado de la ciudad a las camaroneras con seguridad. Es decir, 25 millones, ¿no?, en productos han sido transportados con seguridad a sus puertos de destino. Entonces, este es un dato muy importante. Este sistema de rutas seguras ha sido muy efectivo. No quisiéramos, la Autoridad Marítima, que toda la gente que realiza actividades marítimas se regularicen y puedan acceder a este sistema de rutas seguras. Esto no quiere decir que si alguien que no tiene sus documentos en regla y sufre algún asalto, no pueda pedir el auxilio. Sí, va a pedir el auxilio, pero es posible que no exista una lancha guardacostas, una lancha patrullera que esté cerca del área de operación, lo que sí ocurre en el tema de las rutas seguras. No, cuando activamos una ruta segura, por ejemplo, activamos la ruta segura número 1, va desde la boya 21, boya 51, boya 66, boya 77 y llega en el muelle de la Fragata. Entonces, a lo largo de esta ruta hay 2 o 3 lanchas patrulleras que están listas, que están en el área de operación, que están con la gente a bordo, no, que establecen comunicaciones con la o con las lanchas que han pedido la ruta segura. Entonces, en el momento que tiene alguna emergencia, una de estas lanchas que ve embarcación sospechosa, ¿no?, reportan a la capitanía o a las lanchas con las cuales se han establecido comunicaciones y esa lancha en pocos minutos puede asistirle. Pero en cambio, una embarcación que no ha pedido ruta segura porque posiblemente no puede pedir porque no está en lista autorizada y sufre un asalto, ¿no?, entonces comunica a la autoridad, pero puede hacer que la lancha no esté pues en ese sector donde está navegando esta lancha. Como expliqué, son 34 ciudades de Guayaquil que encajan en lo que es el sistema de canales interiores en el Golfo. Entonces puede ser que la lancha esté, de pronto puede ser que esa lancha esté cubriendo otra emergencia en otro sector. Entonces el tiempo de reacción varía, puede variar desde 10 minutos hasta 2-3 horas. Una pregunta de un oyente, capitán, dice, ¿cuál es el tiempo de respuesta y cuál considera que debe ser un tiempo de respuesta aceptable en caso de, si a mí me asaltan, llamo, ¿en qué tiempo ustedes actúan? Bueno, esto es muy relativo, es diferente en la tierra. En la tierra yo tengo una unidad de policía comunitaria, una UPC, no, tengo en cada barrio, entonces la unidad puede responder en 5, 10, 15 minutos, ¿no? Porque un vehículo por la calle que prende su sirena, ¿no?, da alta velocidad y puede estar en pocos minutos. En el mar no es así. Las embarcaciones, ¿no?, una embarcación rápida desarrolla 30 nudos de velocidad, 35 nudos, 40 nudos. Esto, para que ustedes tengan una idea, multipliquen por 1.865 y sale en kilómetros por hora. Entonces, una lancha patrullera de 30 nudos va a dar aproximadamente 50, no, por 1.8, 30 por 1.8. 54. Va a dar 54 kilómetros por hora. Eso es una lancha rápida. Entonces, si la emergencia ocurre a 10 millas, ¿no? Si la emergencia ocurre a 10 millas de donde tenemos una lancha patrullera, la lancha patrullera puede estar en 20 minutos. Si la emergencia ocurre a 20 millas, la lancha patrullera va a estar en 40 minutos. Y también depende de los tiempos muertos, porque aquí también hay un protocolo que se debe cumplir. Cuando alguien llama a reportar una emergencia al sistema de emergencia del ECU 911, en el ECU 911 no es que automáticamente ellos llaman a la Capitanía del Puerto a activar la respuesta. Ellos tienen que cumplir un protocolo, ¿no? Ellos tienen que cumplir un protocolo que toma su tiempo, ¿no? Porque si no lo cumplen, ¿qué puede pasar? Que la misma delincuencia puede llamar a reportar una emergencia, ¿no? Hacerse pasar por... Para desviar la atención. Exactamente, entonces dicen, me están robando en el río Daule. Y realmente ¿no? están Y nosotros, si no cumplimos protocolos de verificación de la información, si no hacemos un análisis,
¿no? ¿Qué pasa? Que voy a mandar la lancha patrullera al río Daule y los delincuentes están asaltando el río Grande. Exactamente, en otro lado. Entonces, siempre hacemos un análisis antes de despachar los medios. Entonces, esto no es que es automático, porque imagínense lo que sería que me llaman y me reportan una emergencia y al minuto 1 estoy destacando una lancha. Entendido. No es así tan sencillo como se pensaría, como de pronto la ciudadanía podría pensar. Bueno, gracias, capitán, de mi parte. Sí, una preguntita final. ¿Hay personal del cuerpo de guardacostas laborando en el ECU 911 de Guayaquil para la atención de emergencias? Sí, hay personal de Fuerzas Armadas que están capacitados. Sin embargo, a veces hay cambio de personal y toca nuevamente capacitarlos para que sea ágil. Claro. Esos protocolos de verificación tienen que ser ágiles, ¿no? Y los aplica tanto el ECU 911 como el centro de respuestas tanto de Capitanía de Puerto como del cuerpo de guardacostas. Correcto, 2 en 1 por factor tiempo. A ver, hay muellecitos. Recuerdo hace algunos años hubo un operativo antidroga y se detectó un muelle, no recuerdo si era el segundo o tercer puente de la perimetral. ¿Qué tipo de control se hacen en esos muellecitos? 1. 2. ¿Qué potestad tienen ustedes de trabajo operativo alrededor de los puertos? Cuando hablo de puertos, no solamente Puerto Marítimo de Guayaquil, sino Puerto, Trinipuerto, porque se el accionar, y esto ya no tiene que ver con delincuencia común, estamos hablando con organizaciones narcodelictivas. Sí, a ver, el tema de los puertos, hace ya muchos años ya dejó de ser competencia de la Autoridad Marítima y pasó a ser competencia de la Autoridad Nacional de Puertos, de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. Esta subsecretaría es la que da los permisos de operación a los puertos y tiene que ver con todo lo que es la actividad portuaria. En ese perímetro que se llama puerto. Sí, ahora, el cuerpo acuático que rodea el puerto es parte de todo el sistema que tenemos que dar seguridad. ¿Lo supervisan ustedes? Así es. Tenemos en la Autoridad Portuaria de Guayaquil, con un convenio con APG, tenemos un muelle con personal nuestro que desde allí parten y cumplen con operaciones, no solamente en lo que es Contexto, sino en todos los puertos que hay en Guayaquil. Y con respecto al otro, los muellecitos estos, que vienen a ser como muellecitos artesanales. Son competencia de la Autoridad de Puertos. Los permisos de operación, las inspecciones, todo lo que sea muelles es competencia de la Autoridad de Puertos. Y para terminar, porque hace un momento le mencioné el segundo tema, esto de la contaminación de los barcos mercantes. La Armada ha implementado una estrategia de embarcar grupos tácticos de personal uniformado y armado en los buques, no en todos, sino en ciertos buques que por perfilación, por análisis, por información de inteligencia, sabemos que son susceptibles de ser contaminados, ¿no? O a pedido de las mismas agencias, embarcamos, ¿no? Tanto en el tráfico mercante de salida como el tráfico mercante que ingresa. Entonces, y esto ha sido totalmente 100% efectivo, ¿no? Hemos tenido enfrentamientos inclusive con este personal que va a bordo de los barcos mercantes, ¿no? Y que se han tenido que enfrentar con la delincuencia, que han intentado abordar estas naves. Perfecto. Entonces, durante este año hemos tenido apenas dos intentos de contaminación, digámoslo así. Capitán, agradecerle por este tiempo. El capitán de navío Danilo Espinosa es capitán de puerto acá en Guayaquil. Muchísimas gracias. Son las 9:57, Jaime. Estamos despidiéndonos. Sí, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Don Javier Segarra, un fuerte abrazo. Éxitos al Barcelona esta noche. Sabemos